de la función que se encomienda como consejeros electorales del Consejo Estatal Electoral. Morena y el Consejo Estatal. ¡Justicia! 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 Si hablamos de democracia, tenemos que hablar de elecciones. Esta relación es un imperativo de los regímenes democráticos. A través de las elecciones es como se legitiman las autoridades que después formarán gobierno. Si hay elecciones, ¿hay democracia? No precisamente, a veces las elecciones se utilizan como una manera de desahogar el descontento social. Acuérdate que es el país de la forma es fondo. Una democracia que celebraba elecciones de manera puntual cuando tenía que celebrarlas, pero eran elecciones arregladas. Guardaba la forma de que la gente participaba, pero era únicamente una forma. Los actores políticos a veces no respetan o se salen de la civilidad que se esperaría. Porque lo que está en juego es el poder, y el poder trae consigo beneficios de todo tipo, con lo cual la lucha es a toda costa, y eso es lo que hace esta ambición a veces por obtener esos beneficios, es lo que hace que se salgan de la civilidad, de las reglas del juego, de la propia institucionalidad y de la propia ley. En este sentido, la política se encarga de gestionar los conflictos, es decir, el que haya conflictos, el que haya inconformidades es algo natural, algo que se espera, pero también hay que esperar que existan suficientes instituciones, autoridades, capaz de gestionar mediante los procesos que tenemos establecidos todas estas inconformidades y estas luchas. El papel de las autoridades electorales es el árbitro, es decir, tiene que haber neutralidad, como institución tienen que tener autonomía, tienen que tener independencias. Las autoridades que emanan de elecciones, si estas no llevan un buen manejo, pues por supuesto que las propias autoridades también pierden legitimidad. Es decir, es una cadenita del propio sistema político. Si no tienen legitimidad, después en sus acciones no se verán con legitimidad en sus gobiernos. Hasta hace 30 años, la organización y calificación de las elecciones en México estaba en manos de los gobiernos en turno. No obstante, en 1991, una serie de acontecimientos en San Luis Potosí rompieron ese orden para desembocar en algo que no se había visto en el país. Dejar en manos de la ciudadanía la organización y conducción de las elecciones y el ejercicio de los cargos electorales. Me cercioré de que realmente había habido un fraude muy grande. Visitamos a todos los representantes de los diferentes municipios y estoy convencido de ese fraude. Cuando viene 91, diciembre del 91, veníamos de una elección estatal que terminó mal, de la que realmente no se supo. Hay una victoria en términos arrolladores, por ahí tituló un periódico a las 3 de la tarde del mismo día de la elección, saca una extra diciendo que había ganado el candidato del PRI cuando las casillas todavía no cerraban. Las actas de escrutinio y cómputo son realmente fraudulentas. Por ejemplo, había casillas en las que se entregaban, no me acuerdo si 700 boletas, 750. Y finalmente ya a la hora de contar los votos salían 1200. Es en este proceso el que lleva a pensar que el gran problema es el manejo de los organismos electorales que estén en manos del gobierno. El gobierno era el organizador de esa elección y era también quien calificaba esa elección y era quien decidía si había fraude o no. Entonces eso había que separarlo. Y para la elección de alcaldes, que entonces eran en diciembre del 91, hay esta demanda del navismo y de los partidos que lo acompañaban, el PAN y el PRD, de ciudadanizar los organismos electorales, quitárselos al gobierno, quitarle la organización.
¿Alguien más traía esa idea? ¿Surgió en San Luis? ¿Se platicaba en el ámbito nacional con quien quizá ustedes tuvieron contacto? ¿Cómo surgió esa idea? No, fue una propuesta, una iniciativa, una idea local. Es cierto que participaron otros actores. Entre ellos yo recuerdo a Samuel del Villar, que fue procurador de la Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal en aquella época, con raíces potosinas y admirador de este movimiento. Pero no todo sucedió en un día ni nació de un decreto. En realidad, se trató de un proceso de conciliación de más de un año entre el activismo y los gobiernos estatal y federal. Nuestro objetivo, como decía anteriormente, era la renuncia de Fausto Zapata y finalmente la logramos. ¿Y qué hay sobre el rumor de la renuncia de Fausto Zapata? Parece ser que efectivamente está presentada ante este Congreso del Estado, hace un momento, la renuncia del gobernador constitucional del Estado, el señor Fausto Zapata. Lo sustituye como interino Gonzalo Martínez Corvala. La condición que habíamos puesto para aceptar a Martínez Corvala era una reforma profunda, ¿verdad?, de la ley electoral. Venimos a ofrecerles aquí una disculpa porque nos han dicho sus compañeros Mario Leal, Martínez Benavente, Pablo Aldret y Manuel Nava que algunas señoras de Acción Nacional o del navismo resultaron lastimadas en la entrada nuestra aquí al Palacio de Gobierno. Quiero reconocer también que alguien que intervino en esta figura de la ciudadanización de los organismos electorales fue el licenciado Gustavo Barrera Morales. Gustavo Barrera López, perdón. Primero Fausto Zapata le encomienda que se haga cargo de asuntos electorales. Supuestamente, tengo yo la versión de Gustavo, que ahora tenemos una buena amistad, ¿verdad? Fausto Zapata pues también ve con simpatía a esta ciudadanización. Fausto Zapata me manda a hablar, yo no lo conocía, para pedirme que hiciera una reforma electoral cuando todavía estaba pues tomadas todas las plazas, no podía entrarle a Palacio y le urgía presentar una iniciativa de reforma a la ley electoral donde se ciudadanizara el Consejo Estatal Electoral. Hago yo lo propio y el día que entra Fausto Zapata a Palacio de Gobierno, yo terminé de consensuar con los partidos políticos en el Salón de Gobernadores la minuta que contenía el proyecto que se presentaría como iniciativa para reformar la ley electoral. Voy y se lo entrego. Fue la primera vez que entró Fausto Zapata a Palacio de Gobierno, se lo entrego al despacho del gobernador en Palacio de Gobierno, la lee, me despide, me regreso yo aquí al despacho y ya no supe nada sino hasta el día siguiente que había renunciado. Martínez Corvala supuestamente no se resistía a que se implantara la figura de la ciudadanización de organismos electorales. Cuando entra Martínez Corvala el 10 de octubre del 91, toma posesión como gobernador interino, me da instrucciones para una reforma electoral, porque el movimiento navista efectivamente seguía impulsando, ¿sí?, la reforma para ciudadanizar, pero sin que supieran exactamente que ya estaba lista. Ahí es cuando ya enruta Martínez Corvala a elementos del movimiento navista a participar en la reforma electoral específicamente, que tuvo como base la que yo había hecho, sí, con Fausto Zapata. Era un asunto tan delicado que lógicamente tenía que consultarse en México. Había que conseguir que este cambio se permitiera en la legislación local y eso solo podía lograrse yendo a Gobernación y a Los Pinos. Era una voluntad que solo podía moverse así. No, la preocupación política de la Secretaría de Gobernación siempre debe existir porque le corresponde, entre otras facultades,
obligaciones, pues la paz interior del país. Y aquí había un conflicto político. Aquí había un conflicto, entonces tenía que estar atento, que parte del conflicto político se traducía en una reforma electoral, pues también tenía que estar adentro. Y la figura del doctor y la legitimidad de ciertas de las peticiones o de los reclamos, pues le daban una solidez al movimiento, ¿no? Pero sí era un movimiento sólido, que sí inquietaba, sí, no nada más al gobierno del Estado, al gobierno federal, desde luego, ¿no? El primer paso significativo consistió en incorporar en la ley electoral la figura de consejerías ciudadanas, lo que se concretó con la reforma publicada el 22 de noviembre de 1991, en la que se estableció que el Consejo Estatal Electoral se integraría, además de representantes de los poderes ejecutivo y legislativo y partidos políticos, con 9 consejeros ciudadanos propuestos por la persona titular del Poder Ejecutivo. El Congreso del Estado eligió por unanimidad 18 consejeros ciudadanos que se incorporarán al Consejo Estatal Electoral. Los consejeros propietarios que de inmediato se integrarán al Consejo Estatal Electoral quedaron conformados por Carlos del Valle Soberón, Vicente Rangel Lozano, Manuel Gómez Madrazo, Eugenio Sánchez Soler, Luis García Julián, Francisco Gómez Méndez, Luis López Palau, Luis Garza Segura y Marcelo de los Santos. ¿Cómo fue la designación de las personas que quedaron como consejeros? ¿Ustedes estuvieron de acuerdo? ¿Ustedes los propusieron? ¿Cómo fue? No. Ahí la mayoría de ellos, si no es que todos, eran amigos o personas muy relacionadas con Gustavo Barrera. Él fue el que hizo las invitaciones y a nosotros no nos tocó más remedio, porque ya se estaba debilitando mucho el movimiento después de la muerte del doctor, que aceptarlo, con tal de retirar a los funcionarios de gobierno. Entonces, y había personas ahí en las que uno podía confiar que teníamos relación, pero si uno revisa el perfil de los consejeros ciudadanos de aquella época, pues eran todos de high society, era elite. No obstante, faltaba una pieza clave, la presidencia de la autoridad electoral. Entonces nunca se pensó en un inicio en quitarle la presidencia a la Secretaría General de Gobierno. En un inicio no, porque como todo fue gradual. Sí, entonces veía la oposición o las oposiciones, veían que iba avanzando esa participación de la sociedad civil en el órgano, y pues eso era saludable para todos. El 13 de octubre de 1992, casi un año después de la primera reforma, se publicó la modificación a la ley electoral que permitía la designación en la presidencia del Consejo a una persona distinta de la titularidad de la Secretaría General de Gobierno. Y así es como yo entrego la presidencia del Consejo Estatal Electoral el 23 de noviembre de 1992 al primer consejero ciudadano, Luis García Julián, ¿sí?, que ha presidido en la historia electoral de México un órgano electoral. Esa es la historia. Hoy, 27 de octubre del año 2002, declaro formalmente instalado el Pleno del Consejo Estatal Electoral para la elección de gobernador del Estado, para la elección de diputados que integrarán la 57ª legislatura y para la renovación de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis. Dicen que forma es fondo y viceversa. Lo que surgió como un mecanismo para dotar de confianza y certeza a las elecciones y a la autoridad encargada de su organización y calificación, al paso de los años ha enfrentado situaciones que han puesto en duda su confiabilidad e imparcialidad. Veamos las formas. 1991. Ante la crisis de credibilidad, se determinó que el Consejo Estatal Electoral fuera integrado con 9 consejerías ciudadanas propuestas por el Poder Ejecutivo local y electas por el Congreso del Estado, manteniendo la presidencia del organismo el Secretario General de Gobierno. 1992. Se estableció que el Consejo Electoral podría ser presidido no solamente por la titularidad de la Secretaría General de Gobierno, sino por la persona que designara el entonces gobernador del Estado. Adicionalmente, se determinó que la lista de candidaturas a consejeras y consejeros propuestas por el gobernador del Estado al Congreso debía ser consultada con los partidos políticos. 1994.
Se determinó que el Congreso integraría una comisión de 5 diputaciones, la cual sería la encargada de integrar una lista de candidaturas de entre las propuestas de los partidos políticos representados en el Congreso, para que éste, en pleno, eligiera a las 9 consejerías y entre estas su presidencia. 2005. Se agregó la obligación de emitir una convocatoria y se permitió que, además de los partidos políticos, las y los ciudadanos presentaran propuestas de consejeros y consejeras a la Comisión Especial del Congreso. 2011. Se añadió que en la convocatoria que expidiera el Congreso del Estado deberían quedar establecidos los mecanismos adecuados para seleccionar a quienes demostraran mejor aptitud e idoneidad para el desempeño del cargo. 2014. Los congresos de los estados pierden la atribución de designar a consejeras y consejeros de los organismos electorales en las entidades federativas, asignando tal facultad al Instituto Nacional Electoral, para lo cual se establece un proceso de selección en etapas: examen de conocimientos, ensayo presencial, entrevista y valoración curricular. Hablamos de forma, veamos el fondo. 1991-1992. El activismo en la entidad, inconforme con el desempeño del Consejo Electoral integrado por representaciones del Poder Ejecutivo, Legislativo, ayuntamientos, el Registro Estatal de Electores y partidos políticos, logró que se incluyera en la conformación del organismo a 9 consejerías ciudadanas y la posibilidad de que el Ejecutivo designara a una persona sin vínculos con el gobierno para ocupar la presidencia. 2004. Para la renovación de consejerías a finales del año, se hace pública la complicidad de 2 partidos mayoritarios en el Congreso para designar la presidencia del organismo electoral. Aunque la ley facultaba a los partidos representados en el Congreso para presentar propuestas de candidaturas a consejerías, la fórmula presentó fisuras y desconfianza. La percepción de un contubernio partidista acompañaría el desempeño de la presidencia del Consejo durante varios años, con acusaciones de parcialidad hacia los partidos políticos. Casualidad o no, ante la percepción generada del monopolio de los partidos en la conformación de la autoridad electoral, en la reforma de julio de 2005 se determinó que las y los ciudadanos, además de los partidos políticos, podían presentar propuestas de consejeras y consejeros. 2010-2011. La inobservancia por parte del legislativo de los criterios y lineamientos que él mismo fijó en la convocatoria para seleccionar consejerías y presidencia generó la designación de personas que no cumplían con algunos requisitos. Ante las inconformidades interpuestas a las designaciones realizadas por el Congreso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó, en una primera resolución, que la Comisión Especial del Congreso fue omisa en valorar los elementos y documentación para acreditar los perfiles requeridos, y en una segunda resolución, que las bases y método de evaluación de las y los candidatos eran contrarias a la convocatoria emitida, además de que no se establecieron parámetros objetivos que determinaran el adecuado perfil en formación académica y experiencia en materia electoral, ordenando reponer el procedimiento en 2 ocasiones. En reacción, para las reformas a la ley electoral en junio de 2011, se añadió que en la convocatoria que expidiera el Congreso del Estado deberían establecerse mecanismos adecuados para seleccionar a quienes demostraran mejor aptitud e idoneidad para el desempeño de los cargos. Tras estas modificaciones en la designación del órgano electoral de San Luis Potosí, en el año 2012, los 3 partidos políticos mayoritarios en el ámbito nacional firmaron el Pacto por México, en el que se incluía como propuesta de reforma política la creación de una autoridad electoral nacional única. Después de amplios debates, finalmente se optó por un modelo híbrido, con una autoridad electoral nacional y organismos públicos locales electorales en los estados, aunque con un cambio sustancial respecto de la designación de consejeras y consejeros en las entidades, quedando tal atribución en el ámbito del Instituto Nacional Electoral. Por primera vez, la designación de las autoridades electorales administrativas locales la realiza un órgano constitucional autónomo y no el acuerdo de las fuerzas políticas en los poderes legislativos. Entiendo que el objetivo fue dotar al proceso de características diferentes que pusieran énfasis en cualidades más técnicas, más relativas a los perfiles e idoneidades, que a las filias y fobias, a las cercanías y a las distancias políticas.
Pues de verdad que interesante es poder volver a vivir aquellos momentos de hace 30 años en este recinto que fue el primero en donde sesionó el Consejo Estatal Electoral saliendo del Palacio de Gobierno. Aquí pues estaban los de la prensa y estaban también algunos observadores, personas de gobernación, en fin. Y luego ya aquí empezaba la mesa de sesiones en donde nos sentábamos los representantes de los partidos políticos y luego estábamos los consejeros ciudadanos, que por ley debía de haber un consejero ciudadano más para que las decisiones que se tomaran fueran por mayoría ciudadana, porque repito, tenían voto los partidos. Y allá al fondo estaba la presidencia del Consejo, presidida en la mesa el contador García Julián, y la secretaria, que por ley era notaria, era la licenciada María Eugenia González Vega. Y pues aquí este fue el recinto que nos hizo vivir las primeras experiencias pues, en el país finalmente. Entonces, bueno, sí es de veras muy interesante traer a la memoria el recinto que nos vio, ahora sí que nacer como ciudadanos. Aunque las instituciones encargadas de organizar y calificar elecciones nacieron para garantizar el derecho al sufragio, a 30 años de distancia, su diseño, estructura y funciones han evolucionado, porque las condiciones políticas, sociales y culturales han cambiado. En ese afinar ese sistema electoral hemos visto cómo las mujeres empiezan a tener a través de elecciones mayor participación, mayores espacios, porque la ley establece ciertos requisitos que les abren las puertas que han estado cerradas durante mucho tiempo. En México el sistema electoral es uno de los mejores, si no que el mejor del mundo, para las condiciones que se vive en México, entendiendo que no hay sistema electoral perfecto, que siempre se tiene que estar trabajando, que es perfectible, pero que tenemos uno de los mejores del mundo, y eso se tendría que estar diciendo porque merece la pena que la gente sepa de todo esto, que se le ha abierto la puerta a minorías, que ha habido competencia, que el voto se respeta, que hay un conteo digno por parte de los organismos electorales, que hay que tener confianza, que nos ha costado mucho, pero que hemos conseguido también demasiado. Lo que durante mucho tiempo fue un espacio en el que únicamente intervenían hombres, en la actualidad, gracias a la lucha y participación de las mujeres, el ámbito electoral se ha vuelto más incluyente. De un consejo integrado y presidido exclusivamente por hombres, a partir de la creación del INE y de las modificaciones al sistema vigente, el CEPAC ha sido presidido en 3 ocasiones consecutivas por mujeres, en razón de la inclusión del principio de paridad en la materia electoral. En este aspecto, la composición por géneros en el organismo electoral ha tenido las siguientes modificaciones. Pero los números no expresan lo que las personas enfrentan. La participación de personas ciudadanas como yo fue vista por los consejeros, por algunos de los consejeros, como una ocurrencia, y así lo decían. Esto permitió que hubiese una ocurrencia. En San Luis Potosí ha habido liderazgos importantes, y bueno, no aceptaban no solo la forma de hablar de una mujer porque les parece que no controla, no debe controlar. Pensaban o creían que se podía, alzando la voz, pelando los ojos, inhibir las decisiones que pudiera tomarse el pleno del Consejo, ¿no? Todavía en 2014 fue difícil el tema de la paridad de género, aunque logramos establecer algunos lineamientos que se defendieron en tribunales, porque sin duda alguna se impugnaron, sobre todo ahora sí que voy a decir, por los actores y partidos más
conservadores, pero lograron tanto en el 2015 como en el 2018 y en el 2021, sobre todo en 2018 y 2021, avanzar y tener un Congreso paritario. El principio de paridad no es lo único que ha cambiado al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Entrado el siglo XXI, las autoridades electorales enfrentan nuevos retos marcados por los contextos local y nacional. Actualmente, la sociedad tiene nuevas demandas, como mayor inclusión, transparencia, rendición de cuentas y mayor racionalidad en el uso de los recursos públicos. La federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLES, así definidos, que son los organismos de los estados encargados de los procesos electorales, lo mismo de los tribunales electorales locales. Creo que para CEPAC uno de los retos es encontrar estrategias y mecanismos para garantizar una auténtica participación ciudadana y representación política de grupos en situación de vulnerabilidad. No se trata solamente de tener una cuota, sino de garantizar que tengan una posibilidad real de ganar. Y en ese sentido, el CEPAC, como órgano encargado de la educación ciudadana, tiene como reto dar un acompañamiento institucional a estos grupos, haciéndolo con una perspectiva de derechos humanos y reconociendo las relaciones históricas de poder que han sido utilizadas para excluir a estos grupos de la población. El CEPAC durante las últimas 3 décadas ha sido un organismo que no solo garantiza derechos políticos electorales, estamos acostumbrados a verlo en términos de la organización de las elecciones, pero más que un organismo electoral, es un organismo de la democracia. Un reto que tiene el CEPAC para los próximos años tiene que ver precisamente con tratar de extender ante la ciudadanía el significado de su propia democracia, que va más allá de ir a votar, que tiene que ver con participar en el ámbito local. Para mí lo significa el hecho de que los organismos electorales locales garanticen la integración paritaria de órganos electos, y principalmente que se logre incrementar la presencia de mujeres en las presidencias municipales. Es importante mencionarlo porque tanto a nivel federal o a nivel nacional como a nivel local, la presencia de mujeres en presidencias municipales es del 23.9%. Estoy 100% convencido de que una de las claves del éxito del CEPAC en los próximos años será la identificación de actividades que puedan ser integradas a nuestros procedimientos. Esto no solo para seguir plasmando el conocimiento adquirido por la institución, sino para que éste sea compartido y puesto a disposición de quien lo solicite. Construir decisiones y acciones con perspectiva de derechos humanos y, por supuesto, incorporar todas las lenguas, todos los idiomas, para que todas las personas tengan cabida en este espacio que es de origen y de futuro eminentemente ciudadano. Al momento de grabar este material hay incertidumbre sobre el futuro de los organismos locales electorales y como hacer vaticinios escapa a nuestro alcance, al menos sí podemos reflexionar sobre el presente y el pasado reciente. Las últimas 3 décadas no son trascendentes solamente para CEPAC y nuestra entidad, pues en ese lapso hemos podido atestiguar numerosas alternancias estatales y federales, las cuales han sido democráticas y pacíficas. No es coincidencia que esto haya sido acompañado por la independencia, la autonomía y la ciudadanización de las autoridades electorales. Esperemos que las reformas venideras sean sensibles a ello.